Ok, estamos listos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, Buenas tardes, profe. ok, buenas tardes. Tengo que verificar si me están oyendo. Ok, entonces habíamos hablado de la gráfica de entalpía versus la temperatura. Entalpía, conociendo que los primeros parámetros de entalpía que vamos a marcar son los de la entalpía del aire. Y los parámetros de temperatura son los de la temperatura del agua. Habíamos dicho que hay una... ¿Ven mi cursor? Sí, Sí, profe. Oh, entonces habíamos dicho que tenemos una línea de ¿qué? Esta línea que está aquí es la curva de equilibrio. es la curva de equilibrio. Y es una curva que podemos realmente eh, crear si conocemos un rango de temperatura en el que se mueve la temperatura del líquido y podemos ubicar las entalpías del aire. Las entalpías del aire en la carta psicométrica y adicionalmente adicionalmente entonces siempre vamos a poder colocar para construir la línea de saturación o la curva de equilibrio, podemos colocar el rango de temperatura en el que se mueve el agua en la torre y un poco más. ¿Para qué un poco más? Porque de repente podemos necesitar o prolongar la curva. ¿Para qué? Para ver posiblemente si tenemos un acercamiento adecuado y si el rango de operación de la torre que tenemos disponible es adecuado. ¿Por qué digo que podemos verificar si hay un rango de acercamiento adecuado? Pregunto. A ver. Rango de acercamiento adecuado. ¿Cuándo es adecuado? ¿Cuándo no? Pregunto. ¿Qué dijimos en clase? A ver. Bueno, profe, no sé si es eso a lo que usted se refiere, pero yo investigué un poco sobre eso. Ajá. ¿Con Yo quién investigué hablo? que si el acercamiento, Grace Orense, Ajá, Grace. yo Dime, a ver. investigué, yo investigué que si el acercamiento es más pequeño, significa que la torre es más eficiente, porque el agua sale a una temperatura casi igual a la temperatura del ambiente. Además, Entonces, al final de ¿significa la que la clase, torre qué? ¿Significa que la torre qué? es más eficiente. Sí. Uh-huh. Ujú. ¿Qué más? Además de eso, también estaban discutiendo en la clase sobre si se prefiere una torre de mayor tamaño o menor tamaño. Y yo investigué que se vuelve más difícil y caro para lograr el acercamiento o que este sea más pequeño. Ya. Se vuelve más difícil y caro para lograr que ese acercamiento sea más pequeño. Se necesita una torre de enfriamiento mucho más grande, con más superficie de contacto y ventiladores más potentes. Muy bien, Grace. Te vas a ganar dos plus hoy. Muy Ok, bien, te gracias, felicito. profe. Te felicito. Realmente siempre hay que estar al pendiente de ver más allá, de ver más allá. Entonces, ¿qué quiere decir que el acercamiento sea más pequeño? El acercamiento va a ser más pequeño en la medida que la temperatura de esta temperatura de salida del agua esté, que es la fría, esté más cerca de la línea de saturación. Pero nosotros realmente para esta
para esta coordenada, vamos a decirlo así, en la medida que podamos estar más cerca de la línea de la temperatura de bulbo húmedo, en este punto, pues nosotros sí definitivamente, prácticamente lo que queremos es igualar el agua al aire. Y eso, como hemos dicho, es imposible. Pero es imposible, pero lo que debemos tener como criterio es que nos debemos acercar lo más posible. Entonces, acercarnos lo más posible es que definitivamente nosotros podemos tener un mejor tamaño de torre. Recuerden que diseñar la torre prácticamente es entender de cuál va a ser el área de contacto de esa torre, el Z, cuál es la superficie de contacto de la torre, cuánto vamos a necesitar para nosotros lograr que definitivamente el agua que entra caliente a una temperatura específica salga más fría a otra temperatura específica. Y para la relación de la temperatura de entrada del agua en la línea de saturación por movimiento hacia la línea de saturación, vamos a tener una temperatura de bulbo húmedo del aire para esa condición y una temperatura de bulbo húmedo del aire para la condición fría. Entonces nosotros, en la medida que nos acercamos a esa condición en el aire, pues nosotros vamos a poder decir muy bien, Grace, que tenemos alta eficiencia, pero es imposible pensar que vamos a igualarla, porque eso en la vida real no se da. Los 100% desde el punto de vista de fenómenos de transferencia de masa o energía, y recuerden que aquí hay un fenómeno de transferencia de masa y energía que de alguna manera está gobernado no solamente por el contacto directo, sino por muchísimas otras vertientes y muchas otras variables que intervienen, y tenemos que saber conjugar todas las variables para saber cuánto nos podemos aproximar. Pero lo que verdaderamente tiene que quedar en nuestra mente es que para ser realmente eficientes debemos aprovechar toda la altura de la torre. Y entonces, así como Talavera normalmente nos ha dicho que es muy peligroso que se sature el gas, el aire, antes de alcanzar la altura total del lecho de contacto. Eso sí es verdad. Que usted no tenga una humedad relativa inicial suficientemente baja como para que esa masa de aire pueda estar en toda la altura de la torre a disposición de crear el fenómeno de transferencia. Ahí sí, realmente pudiéramos vernos limitados. Entonces son muchas las vertientes que podemos tener y tenemos que saber que podemos trabajar en esto directamente con visualizar esta gráfica. Entonces, habíamos visto que en la torre tenemos condiciones para el agua y tenemos condiciones para el aire. Y esas condiciones, les comentaba que una de las teorías que existe dice que muy probablemente en cada uno de los diferenciales de altura del lecho de contacto, de área superficial de contacto dentro de la torre, los fenómenos de transferencia pueden ser muy diferentes y el área efectiva de contacto puede ser mayor que el área efectiva de contacto del lecho empacado. ¿Por qué? Porque hay realmente un fenómeno donde el agua se mueve y el aire se mueve, se desplaza. Entonces esos diferenciales de altura pudieran involucrar contacto directo y contacto entre fases que se están moviendo. Lo que sí es importante entender es que el área de contacto está gobernada por lo que nosotros podamos aportar a la torre desde el punto de vista de diseño para que haya un contacto muchísimo mayor y mucho más efectivo. Y entonces, si hiciéramos un balance de energía en algún área de la torre, pues definitivamente vamos a tener el perfil de la cantidad de aire, el flujo de aire que se está manejando, que siempre vamos a decir que el flujo de aire a la entrada es igual al flujo de aire a la salida. Ese es uno de los balances que hicimos en la otra clase.
Entonces, ese flujo de aire va a ser la cantidad de energía, depende del flujo de aire y de la diferencia que hay entre la entalpía de entrada y salida de ese sistema. Pero en el caso, y esa tiene que ser igual al intercambio de energía que se está dando con el líquido, con el agua. Entonces, en la parte del agua sería el flujo de agua multiplicado por el C sub P del agua por el delta T que hay, o el diferencial de temperatura que hay entre el agua de entrada y el agua de salida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que es la expresión general de lo que es el balance de energía. Si lo hacemos para una primera sección, que es esta línea punteada, sería esta, el balance. Pero si lo hacemos para un balance de toda la torre, muy completo, entonces tendríamos bien calificados los. O sea que nosotros podemos realmente visualizar cuáles pudieran ser las condiciones intermedias de la torre en caso de que quisiéramos hacer un balance parcial, tanto de tope como de fondo, porque el comportamiento en el tope es diferente que en el fondo. ¿Por qué? Porque en el tope está el área de la zona caliente, pero en el fondo está el área de la zona fría. Y esas son las cosas que podemos diferenciar. Ahora, tenemos que también podemos realmente diferenciar un balance de energía en la sección del diferencial de altura de la columna, y si despreciáramos los términos de calor sensible, entonces con respecto a los de calor latente tendríamos esta expresión. Tendríamos que todo lo que aporta el líquido es igual a todo lo que aporta el gas. Y el gas está asociado a un diferencial de temperatura, de entalpía, y el líquido está asociado a su C sub P por el diferencial de temperatura. Eso es lo importante acá. También teníamos la teoría de Lewis. La teoría de Lewis nos dice que tenemos una expresión de la cantidad de calor latente que se intercambia con respecto a la capacidad completa y respecto al área, y es igual a una relación que hay entre el peso molecular del aire con respecto a este término, el K sub G de A, que es el coeficiente volumétrico de transferencia de masa en el aire, multiplicado por la presión atmosférica en Pascal con respecto al calor latente de agua. Esa expresión es una expresión universal para lo que es el fenómeno de transferencia y el diseño de las torres. Y esto normalizado con respecto a la diferencia de humedad que hay entre el aire en la interfase con respecto a la cantidad de humedad en el aire en la fase gaseosa que tenemos en el sistema, en donde en cada uno de los diferenciales de altura que podemos tener. Por eso les digo que estos balances normalmente no obedecen a un número específico. Ellos van a tener que tener una solución diferencial. ¿Por qué? Porque a lo largo de la altura de la torre, cada comportamiento de estos factores puede variar y puede cambiar. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso la solución del diseño de estas torres normalmente es de tipo gráfico. Se hace normalmente en gráficos. Entonces, según Merkel, esta teoría considera, como les dije, el flujo de masa y energía del agua a la interfase y de la interfase a la masa gaseosa. No es que el flujo es entre el agua y el aire, sino que es entre el agua, la interfase, y en la interfase al gas. Eso es lo que hemos evaluado en las gráficas que hemos visualizado, que más adelante vamos a tener una por acá. También tenemos
que hay que tener muy claro que para nosotros hacer estos cálculos diferenciales, que normalmente los hacemos de forma gráfica, lo que nosotros queremos es determinar las unidades de transferencia, que son cada uno de esos pequeños diferenciales de altura que vamos a obtener, de lo que depende la altura total de la torre. Entonces tenemos que tener presente para este tipo de modelo matemático, la capacidad calórica del agua, la temperatura de entrada y salida del agua, que es esta que está acá. Ese diferencial de temperatura que se da por la diferencia de las entalpías del aire que es con lo que representamos la gráfica que estábamos evaluando. Entonces, por eso es que necesitamos esa gráfica, porque sobre ella vamos a estar haciendo ciertos cálculos y ciertas estimaciones que nos van a llevar a la determinación de la altura de la torre. Y la expresión de K sub y por A sub B, entonces el K sub y es el coeficiente de transferencia de masa en el aire húmedo, el A sub B es el área específica o volumen de contacto que vamos a tener dentro de lo que es el área efectiva de transferencia de la torre, y esta altura del empaque, que es justamente el término que nos ocupa para el diseño de la torre. La altura del empaque por todo con respecto a la masa de líquido que estamos tratando. Ahora bien, esta es nomenclatura que normalmente usamos, y la determinación del número de unidades de transferencia que se debe hacer gráficamente. Gráficamente, porque vamos a determinar cuál es el área efectiva por debajo de la línea, entre la línea de saturación y la línea de operación dentro de la torre. Otra cosa que tenemos que visualizar, fíjense, es esta pendiente que está aquí. La pendiente que hay, que es perpendicular a la línea de operación y llega hasta la línea de saturación. Esta pendiente, gráficamente hablando, es justamente este término. Es una pendiente negativa y es el término de H sub L por K sub Y. Y esta es la solución gráfica de ese término. Por eso es que esta gráfica de entalpía de aire versus la temperatura del agua es la que es útil para nosotros realmente resolver lo que es el diseño de una torre de enfriamiento. Ahora bien, si vamos a hablar de la velocidad de transferencia de calor, fíjense, por eso es que siempre se ha dibujado el fenómeno de transferencia de una torre de enfriamiento como una interfase. Primero se fija la interfase y luego lo que sucede sobre la interfase. En primer lugar tenemos una transferencia de calor sensible del líquido hacia la interfase, y luego vamos a tener una transferencia de calor latente desde la superficie en la interfase, desde el líquido hacia el aire. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cambio de fase de una parte del agua que se vaporiza y pasa realmente a formar parte del vapor de agua contenido en el aire, y una mínima parte de esta energía que se transfiere naturalmente por calor sensible, pero la mayoría es calor latente. ¿Cuál era la relación que habíamos indicado al respecto, con respecto a estos dos parámetros de transferencia? A ver, ¿cuál era la relación? La dijimos en la clase. Te las dicté. Si quieren la leen en el cuaderno, por fin. Así la vamos fijando. ¿Cuál es más importante? ¿La transferencia de calor latente o sensible?
A ver, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya me había asustado. Yo dije, Dios mío, ¿desde cuándo estoy hablando sola? A ver, ¿cuál es más importante? Se los dicté en clase. Profe, estaba hablando sobre cuál era más importante, si la latente o la sensible. En Ajá. este caso, es más importante para el proceso de las torres de enfriamiento el calor latente, ya que debido a esa pequeña vaporización que se realiza en la superficie del agua, que es la que intercambia calor con el aire, es lo que permite justamente ese enfriamiento mediante vaporización. Disculpe, se me olvidó la palabra, pero está relacionado a que esa vaporización genera ese enfriamiento del líquido. Ajá. Profe, me gustaría agregar que si dependiéramos ¿Con quién hablo? únicamente Disculpe. con Juliet León. ¿Con quién hablo? Disculpe. Juliet León, profe. ¿Con quién hablé primero? Con Anabela. Ok, adelante. Bueno, profe, me gustaría agregar que si dependiéramos únicamente del calor sensible, como ocurre en los casos de los aerorefrigeradores secos, necesitaríamos intercambiadores demasiado grandes y un gasto energético en ventilación inmenso. Entonces se aprovecha el calor latente de la evaporación. Las torres de enfriamiento lo que hacen es que logran ese acercamiento técnico económico, se podría decir, ideal que las hace irreemplazables en la industria. Ok. Entonces es más importante la energía que se invierte, es casi toda, es 90% la relación, 90-10. Es casi toda la energía que nosotros tenemos ahí presente en el intercambio se invierte en calor latente de vaporización de esa pequeña fracción de agua que es suficiente como para llevar al agua a una temperatura inicial con respecto a una temperatura final un poco más fría. Normalmente no es mucho más fría, pero es un poco más fría y es suficiente para todos los requerimientos de enfriamiento que tiene el sistema. El calor sensible, por supuesto, está presente, pero en una menor proporción. Y eso es importante saberlo. Hemos discutido mucho el asunto de lo que son los fenómenos que se producen en la interfaz. Y es muy importante que entendamos que en la interfase la fuerza motriz que existe para que se logre este fenómeno de enfriamiento evaporativo y se logre enfriar el agua realmente dentro de la torre es la diferencia de entalpía que existe entre uno y otro sistema. Y vamos a saber que el agua, tenemos la interfase, tenemos el agua y hay realmente un fenómeno de transferencia de calor sensible. El calor sensible, naturalmente, si el agua está más caliente que el aire, naturalmente que va a haber una transferencia o una circulación de calor sensible, pero el problema es cuando todo llega a la superficie. ¿Por qué? Porque sobre la superficie se genera ese cambio de fase de cierta cantidad de agua y se invierte toda esa energía que ha fluido hacia la superficie, se invierte en el proceso de vaporización de esa agua. Y cuando se invierte en el proceso de vaporización de esa agua, entonces tenemos un fenómeno donde la entalpía del agua es diferente a la entalpía del aire y esa diferencial de entalpía es lo que de alguna manera favorece ese fenómeno de evaporación súbita o de vaporización o enfriamiento evaporativo. Y vamos entonces a tener mayor predominio de que se invierte la energía sobre la interfase casi exclusivamente para ese cambio de fase y es muy poco el aporte
de fenómeno de calor sensible que el aire va a recibir. O sea, no va a ser muy impactante. El fenómeno se da más que todo aquí en la interfaz. Ahora bien, si vamos a lo que es el balance y podemos sumar entonces los fenómenos de tanto calor sensible como calor latente, entonces vamos a tener estas expresiones que normalmente son útiles para los balances o los modelos matemáticos, porque aquí lo que estamos utilizando son modelos matemáticos para lo que es el diseño de torres de enfriamiento. Y lo que no debemos olvidar es que tenemos ciertos factores que dependen de las condiciones en las que se está haciendo la transferencia de calor y el tipo de calor que se está transmitiendo. Y sin olvidar que el calor latente es el que es más efectivo. A ver, pregunto, en este modelo matemático de balance de energía, aquí está el balance de energía en el aire. Pregunto, entre estas dos expresiones, ¿cuál es el calor sensible y cuál es el calor latente y por qué? Profe, el calor latente es el que tiene un delta entalpía y el sensible es el que tiene delta temperatura, ya que el sensible se encarga de variación de temperatura sin alterar su fase, por ende entalpía constante, y por eso se tiene ese delta temperatura. Y el caso contrario para el calor latente con el delta entalpía. Muy bien. ¿Con quién hablo? ¿Con Pou? Sí, profe, con Pou. Muy bien, Pou. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, si nosotros seguimos el modelo matemático que gobierna en este tipo de balances, pues lo importante es que de la ecuación que nombramos, donde nombramos la altura de la torre, nosotros de allí vamos a despejar la altura de la torre. Y lo que necesitamos es justamente esta Z que está aquí. Lo que hacemos es despejar de la teoría de Lewis combinado con la teoría de Markel, despejamos el término de la altura de la torre. Pero entonces ahora pregunto, ¿a qué altura corresponde esta Z? Les había pedido que averiguaran cuáles son los criterios sobre altura de la torre de enfriamiento. ¿Quién averiguó al respecto? ¿Cuál es esta Z que nosotros pretendemos calcular por lo que es la diferencia en los balances de energía de este sistema? Esa sería la altura del lecho. Dele volumen. Que esa Z hace referencia a la altura del lecho en la torre. Muy bien, es solamente, única y exclusivamente la altura de contacto, del lecho de contacto íntimo entre las fases. ¿Y qué otras alturas hay dentro de una torre de enfriamiento? Porque eso también tenemos que tenerlo claro. Puede ser la altura completa de la torre, ya que, o sea, está el lecho y antes de llegar al lecho hay un espacio donde va subiendo el aire y por arriba del lecho también hay otro espacio, entonces habría una altura mucho más completa. Sí, señor. Está la altura total, que es la que está desde el piso, que abarca piscina y demás, hasta el tope, que es la parte alta del ventilador. Esa es una. Otra es la que va desde el piso, que abarca la piscina, y llega hasta antes del ventilador. Hay una altura de torre que no considera el ventilador de tope. Y esta, que es la altura del lecho de contacto íntimo, no hay otra. Pero esta que estamos calculando es exclusivamente la altura del lecho de contacto entre las fases. Muy bien. Aquí tenemos el diferencial.
el diferencial de entalpía con respecto a la masa de gas y la relación del calor latente con respecto a sus landas de vaporización, porque todo esto, si es para vaporización de aire y demás, pues obedece también al comportamiento del agua. Cuando si el que se está vaporizando es el agua, pues vamos a tener esos calores latentes asociados a lo que es el lambda de vaporización de agua, para darle un valor numérico a esto, a este tipo de balances. Pero como según la teoría que estamos conversando, nosotros tenemos que tener presente que dentro de lo que es las diferencias de entalpía, nosotros tenemos que desplazarnos desde el punto de vista de lo que es un comportamiento diferencial a través de la altura de la torre. O sea, no vamos a poder calcular esto en forma directa como hacemos en los balances, sino que vamos a tener que irnos desplazando diferencialmente con respecto a la altura de la torre para poder realmente saber cuál es el balance total que me va a permitir conocer la altura o este Z, que es la altura del lecho de contacto entre las fases. Este término es un término que debemos calcular gráficamente. Por eso es muy importante que podamos construir la curva de saturación y podamos conversar sobre la gráfica de entalpía de aire versus temperatura de líquido, de lo que significa el comportamiento de la torre dependiendo de la posición que adquiere la línea de operación con respecto a la línea de saturación, que podamos realmente entender ese tipo de comportamiento. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí, por ejemplo, está la gráfica de entalpía de aire versus la temperatura del agua. Y tenemos que saber que esta pendiente, habíamos dicho ya que esta pendiente es la relación de L con respecto a G. En el balance, esta relación es la relación de entalpía, la diferencia de entalpía con respecto a esta diferencia de temperatura. Y ya habíamos dicho antes que si manejamos los términos de calor sensible y latente, podíamos llegar a una relación de L con respecto al diferencial de temperatura y de G con respecto al diferencial de entalpía. Si despejamos de ese balance de energía L sobre G, entonces nos va a quedar una relación de el diferencial de entalpías con respecto al diferencial de temperatura. Y eso es esto. Esta pendiente de la línea de operación no es otra cosa que el L versus G que habíamos dicho por aquí. Creo que lo deben haber pintado en la clase pasada. Si no lo agarraron en la clase, es bueno que lo pongan aquí. Este que está aquí. Este ya lo habíamos conversado en la clase pasada. Esta pendiente que está aquí, que es esta que está aquí, es esta relación de L sobre G. ¿Por qué? Porque ya por el balance, este balance que colocamos por aquí, este es G, que es aire, con respecto a su diferencia de entalpía, con respecto al líquido, que es el agua, con respecto a su diferencia, se supe delta de T. Entonces habíamos dicho que si eliminamos o manejamos lo que es despreciable en los términos de calor sensible en comparación con los de calor latente, entonces nos quedamos que la relación de L se supe delta de T es igual a G por delta de H. Y aquí tenemos que si despejamos L sobre G, nos queda el delta de H sobre delta de T. Y eso es lo que tenemos aquí gráficamente. Esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo a diferenciar para poder evaluar esto. Este L sobre G con respecto al diferencial de entalpía de aire con respecto a la diferencial de temperatura de líquido. Eso es lo primero que vamos a visualizar aquí en las líneas de operación. Entonces, pregunto, ¿qué pasa o qué le dice a usted
Si la pendiente de esta línea de operación, que es la línea que se da entre la temperatura de entrada del agua y la temperatura de salida del agua y la entalpía del aire a la salida y a la entrada, cuando tenemos estas diferencias y decimos que esta diferencia o esta fracción es la pendiente de esta línea, que es una pendiente negativa, ¿qué quiere decir entonces que esta línea de operación se desplace hacia abajo o se desplace hacia arriba? ¿Qué quiere decir para ustedes? Es una pregunta de examen. Pues Dígame. eso indica que el sistema entra en una zona en la que no tiene una gran fuerza impulsora, porque en clase habíamos mencionado que, bueno, la entalpía era la fuerza impulsora. Dele volumen que casi no le oigo. Ok. Voy a ver aquí. A ver aquí Que mi la línea de volumen. operación esté más Ok. cerca de la línea de equilibrio indica que estamos en una zona en la que la torre no tiene tanta fuerza impulsora, porque habíamos mencionado en clase que la entalpía era la fuerza impulsora del proceso. Entonces, si no hay un diferencial, significa que no hay tanta fuerza impulsora y por lo tanto no tiene una gran efectividad. No hay mucha transferencia de calor ni de masa, lo colapsa. Muy bien. Habíamos dicho, bueno, en esta gráfica casi no se ve. Vamos a ver si se ve en la siguiente. Esta sí, en esta sí. Eso que usted me está diciendo está muy bien, pero mejor lo voy a llevar a esta gráfica. Mejor lo voy a llevar a esta gráfica y me parece súper que lo haya investigado. Gracias por investigarlo. Esta. Habíamos dicho, muy bien. Vamos a hablarlo aquí. Habíamos dicho que este diferencial, que es el diferencial del entalpía en la línea de saturación con respecto al diferencial del entalpía en la línea de operación, esta distancia que está aquí es la fuerza motriz del proceso. ¿Qué es la fuerza motriz? Que en la medida que esto tenga un alto diferencial, claro que se va a crear una mejor condición para operar. Entonces, lo que usted me está diciendo, ¿con quién hablo? Con Oriana Linares, profe. ¿Perdón? Oriana Linares, profe. Ok, Oriana, muy bien, Oriana. Muy bien. Si nosotros agarramos esta línea de operación y esta línea de operación se acerca mucho a la línea de saturación, esta fuerza motriz se va perdiendo, se va haciendo más pequeña. Si esta línea de operación está un poco más abajo, esta fuerza motriz se va haciendo más grande. Pero ustedes también tienen que ver algo. Tiene que haber un límite. ¿Por qué? Porque en la medida que usted sube esta línea, la fuerza motriz se va perdiendo, pero usted va acercándose más en este sentido. En este sentido se va acercando más y el acercamiento se va haciendo más pequeño. Entonces puede que sea favorable si usted lo que necesita es dar un ajuste a pesar de que está perdiendo porque ya tiene una línea de operación y usted lo que quiere es dar un ajuste a este término. ¿Me explico? Pero si usted baja demasiado, entonces usted se va a perder con respecto al acercamiento. Entonces está perdiendo eficiencia en lugar de estar mejorando la condición. Entonces, este aspecto, que es la diferencia entre las entalpías, que es la fuerza motriz del proceso, tiene que tener un límite. Y normalmente están establecidas relaciones que nos permiten de una vez ir a una solución. Una relación de 1.5, de 2, entre un factor y otro, que ya lo vamos a ver en los cálculos, nos ayuda a resolver el hecho de que ni nos podemos ir muy lejos ni podemos tampoco trabajar muy cerca, sino que tiene que haber una distancia prudencial entre una y otra línea. Pero está súper bien, Oriana. Gracias, muy bien. Pero la pregunta de este momento, esa respuesta está muy buena para algo que estaba pendiente de la clase pasada. Pero la pregunta de este momento que les estoy diciendo que L sobre G es el diferencial de entalpías del aire con respecto al diferencial de temperatura respecto al líquido por balance de energía, esta pendiente que está aquí
¿qué pasa si yo aumento esta pendiente o disminuyo esta pendiente? No muevo la línea de operación para arriba y para abajo, sino que la fijo aquí y solamente aumento la pendiente o disminuyo la pendiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pregunto, si la línea de operación se pusiera horizontal. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me interpretan eso? Que la relación de pendiente, que es L sobre G, se comporte de esa manera. ¿Qué sucede en ese sistema? Pregunto. Profe, lo que Dígame. sucedería es que la línea de operación nos define el tope y el fondo, la zona caliente, Ajá. como ya habíamos definido, y la zona fría, que la zona caliente viene siendo el tope. Entonces, si tendríamos esa línea horizontal, estamos diciendo que en realidad no hay una diferencia de temperatura y no se está haciendo la transferencia correcta. O sea, no estamos ni enfriando ni calentando, estamos como que manteniéndonos en una misma temperatura. Lamentablemente no estamos haciendo nada. Nada, Está muy bien. Está muy bien. Fíjense, eso es esto. El tope. Tenemos el tope, que es la zona caliente, y el fondo, que es la zona fría. Y la línea de operación, que debe siempre estar a cierta distancia de la línea de saturación para que tengamos realmente un buen trabajo allí. Sin embargo, sí, definitivamente, si nosotros tenemos una mayor o una menor pendiente, fíjense, cuando nosotros alteramos esta pendiente, también alteramos esta, y es de la que depende muchísimo el factor Z, que es la altura. Y esta pendiente, si llegara a acostarse lo suficiente, pues definitivamente no es una línea de operación. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferencias de temperatura, pero no hay realmente un diferencial efectivo para poder realmente decir que la torre va a hacer su trabajo. Así es que está muy bien. ¿Con quién hablé? Gilmar Ríos. ¿Con quién? Gilmar Ríos. Gilmar, ajá. Muy bien. Muy bien. Fíjense, también tenemos esta pendiente. Tenemos la pendiente que es el H sub LA por todo este factor de transferencia. Pero fíjense, esta pendiente aquí donde está, esta es la que verdaderamente debemos calcular. Un simulador nos va a calcular esta pendiente, la perpendicular entre la línea de operación y la línea de saturación. Y con esa pendiente tenemos nosotros todo este término del balance de energía del sistema para el cálculo de Z. Pero normalmente, para facilitar esta pendiente matemáticamente es más difícil de calcular. Para facilitar los términos, normalmente nos colocamos en los puntos extremos de la línea de trabajo, y lo que hacemos es calcular esta área por debajo de la línea de saturación. Calculamos el área efectiva entre la línea de saturación y la línea de operación, pero en forma vertical. ¿Por qué lo hacemos de forma vertical? Porque lo único que vamos a hacer es calcular esta área superficial, esta área por debajo de la línea de saturación con respecto a la línea de operación, y con eso vamos a buscar una buena aproximación de este término para calcular el diferencial que hay en los diferentes niveles de transferencia a lo largo de la altura de la torre. Entonces, lo más importante es que nosotros podamos ir tomando esos datos y tabulándolos de manera ordenada
¿Para qué? Para poder realmente tener un valor numérico en varios términos por debajo de la curva. Igual, para construir la línea de saturación, lo que hicimos fue fijar las dos temperaturas de entrada y salida del agua y darnos varias temperaturas entre el tramo de las temperaturas de entrada y salida. ¿Para qué? Para darnos varios puntos de saturación y hacer una aproximación de la línea de saturación. Entonces, si lo que necesitamos es esta área efectiva entre la línea de operación y la línea de saturación, lo que vamos a hacer es fijar los dos extremos de la temperatura y darnos temperaturas intermedias entre ambas temperaturas para calcular esta área por debajo de la curva. Esto nos lleva a este cálculo. Esa línea, esa área efectiva, es lo que llamamos el cálculo del diferencial que hay en este término que nos da el balance para el cálculo de Z. Habíamos dicho que este es este término y lo vamos a calcular para el cálculo de Z, pero lo vamos a calcular en forma gráfica. Este es un cálculo diferencial que vamos a dar nuestra mejor aproximación por medio del cálculo de la gráfica como tal. Así es que quiero que verifiquen cuál es el método que van a utilizar para calcular esa área efectiva de contacto en la asignación que les voy a dar de torres de enfriamiento. Esa asignación es individual, porque para el día del parcial necesito que la lleven para que la conversemos y la discutamos. Espero que den su mejor esfuerzo. Entonces, como pueden ver, gráficamente es que podemos realmente llegar a resolver todo lo que se requiere para el cálculo de nuestra torre de enfriamiento. Voy a enviarles un tutorial al respecto, que los va a ir llevando de la mano, pero les voy a hacer una asignación para la casa. En el examen parcial voy a hacer una asignación práctica, pero que se va a apoyar sobre la primera parte que me la van a hacer en la casa, porque he notado que en muchas oportunidades pues se hace muy tedioso para el parcial. Entonces voy a pedirles que me adelanten algunas cosas que me van a llevar listas para el parcial y ahí vamos a estar trabajando de manera práctica sobre el cálculo de torres de enfriamiento, pero sobre un material soporte que me van a llevar previo. ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Profe, entonces, No los oigo, los oigo tímidos. profe, yo tengo una duda. O sea, en cuanto a esa parte, Dele volumen, que no le oigo mucho. que tengo una duda en cuanto a esa parte Dele de, volumen. Ajá, ahora sí. entonces fijamos temperaturas intermedias, o sea, nosotros fijamos nuestro rango por debajo de la curva del área, o sea, que están entre la línea de operación. Ya va, que no le oigo. Ya va. Espérenme un momento. Espérenme un momento que me voy a salir de aquí para poder intervenir aquí el micrófono, porque me imagino que el micrófono no, el volumen, porque es que no oigo casi. Ahora sí, dígame, porque no le oía. Que en la parte de calcular la vía efectiva, entonces esta es la que queda por debajo entre la línea de equilibrio De y la línea de saturación y operación. la de operación. Ajá. Ok, y entonces tomaríamos las temperaturas que estén en esa línea de operación, ¿no? Normalmente vamos a trabajar siempre entre la máxima temperatura del agua y la mínima temperatura del agua. Esas son nuestras temperaturas de referencia. Y vamos a darnos un margen de unas 6, 8 temperaturas intermedias para poder tener más o menos un perfil adecuado, por lo mismo que les estoy comentando, que estas teorías de Lewis y Merkel nos orientan en el hecho de que la torre no se comporta igual, justamente porque el tope está caliente, el fondo está frío, el sistema de contacto íntimo no depende exclusivamente del área interfacial, de la superficie de contacto, sino que depende también
de ese contacto entre el agua y el aire y de esa interfase, ese fenómeno interfacial que se crea sobre la superficie de contacto. Todo eso obedece a que entonces nosotros nos vamos a desplazar exclusivamente entre la temperatura máxima del agua, que es la máxima que tenemos en el sistema, la temperatura mínima del agua, pero vamos a estar calculando esos diferenciales que existen a lo largo de la altura de la torre por medio de ese cálculo diferencial gráfico. Ok, profe, gracias. Pero quiero que repasen, por favor, ese cálculo diferencial, porque ese ya lo tienen que tener ustedes por ahí en algún cuaderno. No sé cuál. Porque ahí no me voy a detener. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, les voy a volver a decir, quiero que me averigüen, vamos a ver, voy a ir por aquí mejor. Quiero que me averigüen otra vez. O de repente vamos a caminar por aquí de una vez. Estoy compartiendo. No, profe. No, profe. No, profe. Menos mal que me di cuenta. Ya va, denme un minuto. Un minuto. Taratatam. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Y ven la pantalla? No, profe. Ya va. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver esto aquí. ¿Y ahora? Sí, ahora sí se ve. ¿La ven? Ok. Entonces, fíjense, lo que estábamos conversando. Cuando nosotros hablamos de la altura de la torre, podemos hablar de diferentes alturas. Si vamos al plano desde la base, nosotros tenemos una altura
una primera altura, h sub 3, en este caso, que es la altura de empaquetamiento respecto al suelo. Esa es la primera altura que podemos tener de cálculo. En la segunda, fíjense, tenemos, que es la que estamos calculando. Esta altura es Z, la altura del empaque. Pero también tenemos otro tipo de altura. Esta altura, que no considera el ventilador del tope, esa altura, en ella tenemos la altura de la instalación de las palas del ventilador, o sea, hasta aquí. Tenemos una H sub 6, que es donde instalan esto, y una completa, que es la que considera el ventilador. Entonces, esta es la altura de la torre, esta es la altura entera de la torre. Esta es la que está asociada hasta las palas del ventilador. Esto lo que es una chimenea, como una especie de chimenea, que puede llegar a ser muy alta. Pero nosotros no tenemos nada que ver con esas alturas. Nosotros estamos calculando es la altura del empaque, donde se va a dar el contacto íntimo entre las fases, y esta es el primer cálculo que estamos haciendo nosotros. ¿Estamos claros? Sí. Entonces vamos a ver aquí. Fíjense, entonces, para calcular esa altura de relleno, nosotros tenemos que saber que tenemos que conocer la línea de equilibrio en la operación de la torre y de equilibrio y de operación de la torre. Fíjense, cuando tenemos esa gráfica, nosotros podemos calcular el número de etapas o unidades de transferencia de ese sistema. Y nosotros podemos realmente calcular la altura de la torre. Cuando decimos que la altura del empaque es igual aquí al número de etapas de equilibrio multiplicado por la altura de la etapa de equilibrio. Entonces, y la altura de la etapa de equilibrio no es otra cosa que el flujo de aire con respecto al Kasuye-Suba, que es uno de los factores de cálculo del modelo matemático que acabamos de ver. Entonces, la altura de las etapas de equilibrio es una relación entre el flujo de gas o el flujo de aire con respecto al coeficiente de transferencia de materia, que es el Kasuye-Suba, que habíamos indicado en la ecuación de Lewis. El asunto es saber cómo llegamos a estos números. Entonces, cuando estamos hablando del número de etapas de equilibrio, cuando nosotros hablamos que tenemos que hacer un cálculo de esta aproximación diferencial que vamos a hacer en la gráfica, no es otra cosa que el número de etapas de equilibrio que me va a dar la altura completa de la torre. Y eso es lo que calculamos en la gráfica de entalpía versus temperatura. En esa gráfica que acabamos de ver, nosotros tenemos la línea de operación, tenemos la línea de saturación, y este cálculo diferencial del área efectiva entre la línea de equilibrio y la línea de operación, esa área es la que nos corresponde aquí con este cálculo. Por eso es preferible hacer una tabulación como la que les indiqué e ir colocando los datos para ir haciendo este cálculo y llegando a este número de etapas de equilibrio que necesitamos. Esa es una de las formas de resolver esa integral. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Esa con respecto a la pregunta que me hizo. ¿Quién fue que me preguntó? Ahí está la respuesta. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok.
Ya entonces me corresponde enviarles el material de apoyo. Ya ahorita voy a enviárselos que lo tengo casi listo. Ustedes son los primeros que, además del material de apoyo y el Classroom, van a recibir los proyectos. Ya los de ustedes están casi listos porque ustedes son más. Y quiero que vayan trabajando en sus proyectos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, profe. Los Ahora. tengo así, los tengo ahí calladitos, pues, calladitos. No quiero que estén tan calladitos, me pone nerviosa que estén tan calladitos. Tienen que estudiar, pónganse a estudiar, que ya vamos a fijar parcial. Me falta, les voy a enviar el conversatorio para que después del conversatorio pues podamos hacer el parcial. ¿Estamos claros? Ok, profe, entendido. Sí. No hemos fijado parcial, ¿no? ¿O sí? No, profe. No, no se ha fijado. No lo hemos fijado. Déjenme fijar primero el conversatorio y ahí mismo les digo cuándo puede ser el parcial. Ok, profe. Ya voy a terminar. Ahorita voy a terminar de montar el Classroom para... Ya los voy a abrir el Classroom para enviarles el material. Quería cubrir esta primera parte para que no se confundan viendo los tutoriales, sino que primero vean exactamente de qué se trata. Y ahí, si surgen las preguntas, pues con mucho gusto te las atiendo el lunes. ¿Estamos claros? Gracias, profe. Ok. Dígame. No, profe, que Profe, entendido. Ah, ok. Dime, José. profe, nada más lo de la asignación, eso también usted lo va a poner por el Classroom, todo lo que tiene que tener ella. La asignación sí. Todo lo que les voy a pedir en la asignación de Torres se los coloco en el Classroom. Claro que sí. Ok, entendido. Gracias, Pero profe. primero les voy a colocar un tutorial para que vean el paso a paso, el cálculo de esta, para que recuerden un poquito el cálculo de esta integral, el área debajo de la curva, porque todo eso hay que hacerlo. Y también va a tener un ejemplo de lo que es la construcción de la línea de saturación, todo lo que hemos hablado en clase, para que hagan su repaso general y ahí sí puedan resolver la torre que necesito que resuelvan antes del parcial, para ver si mejoramos los parciales, porque no he estado conforme con los niveles de los parciales de los últimos semestres. Vamos a ver si con este nuevo diseño mejoramos el nivel de los parciales. Ok, profe, ¿Estamos gracias. claros? Siempre a la orden. Ok, Dios los bendiga y los guarde. Gracias, igualmente. Igualmente, profe. Feliz fin de semana. Venga, buenas tardes, profe. Amén. Chao, Brian. Isael.